Gracias, colegas. Buenos días. Les confieso que para mí es sumamente difícil pararme aquí ante ustedes a tratar de decir feliz día del periodista, porque el feliz se me queda un poco atascado en la garganta. Y es que, como bien decía el diputado Medina, estamos viviendo uno de los años más difíciles del periodismo venezolano. Yo creo que ni siquiera el 2014 fue tan duro como este año 2017. Los números que estamos manejando son indicadores gravísimos. Estamos hablando de casi 400 trabajadores de la prensa que han sido agredidos en 3 meses de protestas de calle. Hemos sido insultados, hemos sido golpeados, hemos sido robados, que es la nueva y descarada forma de ser delincuente con uniforme. Hemos sido detenidos de manera totalmente ilegal, y eso en el 80% de los casos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Esos mismos que ignoran nuestra consigna que dice informar no es delito. Parece que hay que seguir machacándola y diciéndola todos los días. Informar no es delito. Pero vamos, ¿qué se puede esperar de un cuerpo de seguridad que es capaz de instalar una cámara de gas portátil y meter allí a 20 estudiantes para que se ahoguen? No se puede esperar nada de eso. Y aún así, colegas, seguimos contando la verdad de Venezuela desde la primera línea. Ahí estamos, en la primera línea de batalla, contando todo lo que está sucediendo, las protestas, las muertes. Parece que somos testarudos. Mientras más nos golpean, pues más seguimos adelante. Y también es un año en que las viejas prácticas contra la libertad de prensa pues se unen con las nuevas, ¿no? Y hay una en particular que nunca nos abandona, y es la falta de acceso a la fuente oficial. Dicen que las comparaciones son odiosas, y ciertamente sí lo son, y no quiero detenerme a hacer halagos de cómo se maneja la prensa en otros países, pero ya que estamos en el contexto del Parlamento Latinoamericano, yo quisiera hablar un poco de mi propia experiencia con medios colombianos, con los que he trabajado desde hace 7 años y en donde la libertad de prensa, felizmente para ellos, tristemente para nosotros, se manifiesta todos los días. Para mí sigue siendo impresionante cómo los periodistas llaman por teléfono desde el estudio, de la radio, de la televisión, a los ministros de Defensa, al ministro de Salud, de Alimentación, a la canciller Holguín, a los responsables del proceso de paz. Y estas figuras no solamente contestan estas llamadas y salen a la, sino que responden cualquier pregunta incómoda que pudiera surgir. El mismo presidente colombiano visita las emisoras de radio y de televisión y se sienta a debatir con los periodistas, responde las preguntas del público, y todo fluye de manera totalmente espontánea. Si el presidente no responde bien, pues no puede culpar a más nadie sino a sí mismo, pero está allí, al menos está allí, y se somete a las preguntas de la prensa y de la gente. Ya quisiéramos nosotros tener el privilegio de tener a Nicolás Maduro sentado en los estudios de los canales nacionales e internacionales para hacerle varias preguntas interesantes. Le preguntaríamos, por ejemplo, sobre las políticas de represión del Estado, sobre la violación flagrante a los hogares, donde entran tumbando puertas el SEBIN y la Dirección de Inteligencia Militar, sobre la tortura que denuncian los presos políticos, y no estoy hablando solamente de Leopoldo López, sino de los más de 100 presos políticos que están mayormente en el anonimato y que llevan la peor parte. Y bueno, una que otra pregunta incómoda, como la utilización de la rampa presidencial para el tráfico de drogas. Yo no sé si a ustedes les gustaría, pero a mí me encantaría hacer esa entrevista. Sin embargo, se ha entendido el poder en Venezuela como una especie de monarquía que no rinde cuentas, y no estoy pecando de ingenua. Obviamente, si un ministro no comparece ni siquiera ante la institucionalidad de la Asamblea Nacional, pues mucho menos va a querer someterse a las preguntas agudas de un periodista no complaciente como todos los que estamos aquí. Si un coronel de la Guardia Nacional nos impide realizar este mismo acto en el recinto donde estaba previsto, pues mucho menos querrán sus jefes atender nuestras peticiones de entrevistas. Pero justamente allí, periodistas, tenemos una misión, y es recordar nosotros mismos primero y recordarles a los funcionarios que de eso se alimenta un Estado democrático, del acceso, hacer entender a la figura de poder de cualquier tendencia, no solamente estoy hablando del chavismo, de cualquier tendencia, chavismo y oposición, que no es el rey de la comarca, que es un funcionario, y por lo tanto dejarse escrutar por la prensa es parte de la responsabilidad que está ejerciendo. Cada ministro de comunicación que ha llegado en los últimos años, llámese Villegas, Izarra, Rodríguez, etcétera, nos promete que las cosas van a cambiar.
Y sí, las cosas cambian, pero para peor, ustedes lo saben. De hecho, ni siquiera han podido renovar nuestras credenciales vencidas desde hace, ¿qué? 2 años, 3 años, algo como eso, sí. También quiero hablar de esa figura extraviada que se llama, para vergüenza de muchos, el Premio Nacional de Periodismo, que se ha convertido en una burda recompensa a quienes repitan como loros las versiones oficiales y muestren al país y al mundo una realidad edulcorada y muchas veces totalmente rosada. Un premio a quienes digan lo que el poder quiere oír. Mientras más te pliegues al discurso, más grande es el trofeo que te mereces. Se me quiebra la voz de decir eso. Para mí, colegas, el Premio Nacional de Periodismo, o mi Premio Nacional de Periodismo personal, si estuviera en mis manos entregarlo, va para ustedes que salen todos los días a la calle enfundados en chalecos antibalas, máscaras de gas, a ustedes que han sufrido fracturas, disparos de perdigones, lacrimógenas, robos, como lo decía al principio, detenciones, golpes e insultos solo por contar la verdad. Y no solamente eso, sino que al día siguiente, con la piel morada, enrojecida y la dignidad un poco llorosa, pues siguen contándola. Yo creo que ese premio debería estar en manos de ustedes, debería estar en manos de personas como Angélica González, por ejemplo, cuya trayectoria y cobertura son dignas de admiración y que sigue siendo una valiente guerrera a pesar de haber sufrido una de las peores agresiones a la prensa este año por parte de la Guardia Nacional. Este premio podría estar en manos de mi colega y amiga Beatriz Adrián, por mostrar siempre el lado positivo de los venezolanos, por cubrir los temas infantiles con tanta preocupación y por lograr verdaderos cambios en la vida de la gente. Podríamos dárselo a Gaby González por su omnipresencia también, que está en todas partes. El Premio Nacional de Periodismo 2017 debería estar en las manos de fotógrafos como Miguel Gutiérrez, como Ipaniza, como Cristian Verón, como Juan Barreto. Gracias, Juan. Que con una imagen capturan el momento en que un guardia nacional dispara un arma contra un joven manifestante y lo asesina. Ese premio debería estar en las manos de los que van al terreno y cuentan tragedias como las de los Verdes en El Paraíso, mientras todavía hay vidrios y puertas rotas por todos lados y la sangre de un perrito como Cross está todavía húmeda en el suelo. Ese trabajo que ustedes están haciendo en la calle no solamente será una manera de contar la realidad venezolana como periodistas responsables que hemos escogido ser, sino que algún día, colegas, ese tweet, esa foto, ese artículo, ese video será una prueba irrefutable y concreta para llevar a los responsables a pagar sus culpas. Yo espero que así sea. Yo confío en que más temprano que tarde el Premio Nacional de Periodismo se otorgará nuevamente a la excelencia y no a la adulancia, a la verdad bien contada y no a la propaganda. Desde hace varios años, cuando llega este día tan importante, el Día Nacional del Periodista, escuchamos una frase que quizás pueda ser un poco triste, ¿no? Y es que aquí no hay nada que celebrar. Y en buena parte es cierto, sí es verdad que no hay nada que celebrar, y creo también que los periodistas con conciencia y en sintonía con la tragedia que vive Venezuela, pues no estamos bailando salsa mientras hay muertos en las calles, como sí sucede en otros recintos como Miraflores, por ejemplo. Pero yo sí me atrevo a celebrar algo importante, y es que seguimos de pie, y no solamente seguimos de pie, sino que nos estamos reinventando todo el tiempo. Yo celebro que a pesar de la censura nos hayamos metido por las rendijas comunicacionales y estemos contando los hechos de Venezuela por redes sociales, en portales como Vivo Play, como BPI, como Efecto Cocuyo, como Caraota Digital, como El Estímulo. Celebro que nos hayamos metido en los autobuses a hablar con la gente de a pie o la gente en autobús, con iniciativas ingeniosas como el Bus TV, por ejemplo, que hagamos reportes de audio a través de WhatsApp que narran compañeros como Odel López, como Víctor Amaya, como Aymara Lorenzo. Y celebro también los foros en las universidades, donde muchos de nosotros, a pesar de tener un intenso trabajo, pues nos comprometemos a asistir, o las conferencias internacionales en las que podemos participar. Todo esto para contar las verdades de Venezuela. Celebro también, y aquí quiero hacer hincapié porque hay muchos amigos míos que están en esta situación, y es los reporteros que, a pesar de las políticas editoriales castrantes de sus propios medios, libran diariamente dos batallas, la de la calle y la de sus jefes.
dueños de medios, editores, jefes de información y un largo etcétera, que más que informar se han propuesto suavizar la realidad o simplemente no transmitirla. También libran una tercera batalla esos colegas, la de los televidentes, la de los radioescuchas que están en la calle, que los ven y que los acusan de ser vendidos solamente por ser la cara visible de un medio que ya no informa como antes. Esos reporteros, a fuerza de negociar, de insistir, de vender y de convencer, derrotan la censura y sacan su pieza al aire. Yo los aplaudo de pie y les digo bravo, que sigan adelante. Celebro también algo muy especial que está sucediendo en nuestro medio, en nuestro gremio, y es que en medio de esta fuerte crisis humanitaria que vive Venezuela, muchos colegas participan activamente en la búsqueda y la recolección de medicamentos para donar a hospitales de niños, a fundaciones o simplemente a la vecina de al lado, ¿por qué no? También veo colegas que se han unido para preparar arepas, sopas, comidas en general y salen a la calle a repartirlas entre la gente que pudiera necesitarlas, ¿verdad, Osmari? Esto dice mucho del temple del periodista venezolano y yo me lleno de orgullo al ver que somos capaces de esa sensibilidad social. Eso me lleva a otra frase, y con esto ya voy cerrando, otra frase que también se hace frecuente en estos días del Día Nacional del Periodista, y es la célebre cita de Kapuscinski que dice: para ser buen periodista hay que ser primero buena persona. Sí, es verdad, pero en el caso del periodista venezolano yo siempre he dicho que de todas las venas que nos recorren el cuerpo, dejamos una para que nos corra el venenito, la malicia de decir aquí hay algo que no huele bien, o la firmeza de hacer una pregunta incómoda, no para lucirse, sino porque esa es la pregunta que hay que hacer, o la capacidad de diferenciar una noticia de los miles de rumores que corren a diario. Eso es lo que me encanta del periodismo venezolano, ese contraste, gente buena con una venita maliciosa. Así que con el pecho lleno de orgullo celebro hoy esa personalidad valiente pero sensible que todos tenemos. Lo celebro a ustedes, colegas. Que viva el periodismo venezolano. Muchas gracias.